Bienvenidos una vez más al infinito. Fue bautizado el suceso más importante del siglo XX, un hecho sin precedentes que atrajo la atención en primera instancia de los locales. Decenas de ellos, lo que veían les inducía escalofríos. Nunca habían contemplado algo semejante. Eran rostros, las caras de Belmez, que aparecían y desaparecían en el suelo de cemento de un pequeño domicilio en la apacible Belmez de Moraleda, España. La noticia no demoró en resonar a lo largo y ancho del país, captando la atención de curiosos, medios de comunicación e investigadores de lo paranormal, deseosos por comprobar el evento con sus propios ojos. Viajeros, descubramos juntos el misterio de las caras de Belmez. La casa de María Gómez Cámara se convirtió en un museo improvisado, visitado por habitantes del municipio y por gente de todas partes del mundo, después de que en 1971 se hiciera pública la historia sobre las caras de Belmez. Cámara contaba que todo comenzó cuando el 23 de agosto de ese mismo año notó una mancha con forma singular en el piso de la cocina. Al enfocar mejor la mirada, distinguió que esta mancha emulaba un rostro humano, perfectamente modelado. La imagen era tan precisa, tan nítida, que le invadió el miedo, por lo que frotó y frotó el suelo vigorosamente, pero los esfuerzos por borrarlo fueron inútiles. A sus vecinas les contó lo que había hallado en su morada, así que ellas mismas fueron a comprobar aquel relato, y al igual que Cámara, empalidecieron al ver la extraña aparición. Supuestamente 5 días más tarde, tras probar varios métodos de limpieza con la ayuda de su esposo e hijo, llegando a raspar la imagen sin obtener ningún resultado, decidieron cubrir la superficie con hielo, según el testimonio de la familia. Cuando pensaban que el asunto en el rostro en el suelo se había dado por terminado, días más tarde apareció otra sombra misteriosa, pero con la forma de un rostro masculino. Desde entonces, el fenómeno se propagó por toda la casa, con imágenes de niños, mujeres y hombres, vistiendo los pasillos y paredes, apareciendo y desapareciendo. Por su rareza, era inevitable que las fantasmagóricas caras de Belmez se convirtieran en el éxtasis mediático. Tal fue el caso que atrajeron a numerosos investigadores y parapsicólogos que buscaban responder de quién eran estas caras, por qué aparecían en este lugar. El parapsicólogo Germán de Argumosa, uno de los más importantes en este caso, fue encargado de investigar su procedencia. Uno de sus recursos consistió en realizar psicofonías en la casa de Cámara para probar que el fenómeno tiene incidencias paranormales, e incluso invitó a venir al profesor Hennes Bender, eminente parapsicólogo y estudioso de este tipo de temas. Después de varias semanas de estudios, se llegó a la conclusión de que no era un fraude. Entonces se realizaron distintas sesiones vinculadas con la parapsicología. Incluso se levantó acta mediante un notario. Una de las acciones que se tomó fue la instalación de varios magnetófonos profesionales para la captación de cualquier ruido. La sorpresa fue la existencia de varias voces grabadas en esta casa vacía, que había estado en silencio más pertinaz durante varias horas. Según reveló una de sus grabaciones, no publicadas, logró escuchar que una voz le ordenaba a Germán: pica, patio, levanta cemento. Esto fue de lo más importante que logró captar Germán de Argumosa, una de las personas más importantes en el fenómeno de las psicofonías. Para principios de 1972 se pudieron escuchar públicamente las primeras acusaciones de fraude. Pese a la existencia de Argumosa y otros científicos en la veracidad de los hechos, tras estas acusaciones, las caras siguieron apareciendo y moviéndose, pero el foco de atención se usó durante más de una década. Es en 1989 cuando en las jornadas parapsicológicas vuelve a surgir el tema en una de las ponencias. La Asociación de Parapsicología se tomó otra vez el interés por el caso y contactó con el ayuntamiento de Belmez, concertando una visita a la casa. Cuando entraron en el edificio, todos se asombraron de la nitidez y la expresividad de dichos rostros, que no se habían llegado a borrar durante décadas. Según un comunicado de la Asociación Parapsicológica de España, el fraude no existió, las caras
siguen siendo un fenómeno para el que la ciencia no encuentra explicación y en el que la mano humana nada tiene que ver. En realidad, los orígenes están poco claros. Hay quienes piensan que la casa se levantó en la posguerra sobre un lugar donde fueron fusiladas varias personas, y que los rostros se corresponden con dichos asesinados. De hecho, ya se han encontrado algunas coincidencias entre algunas fotografías de los que fueron fusilados en ese lugar, y los rostros que aparecen sobre el cemento. Por otra parte, es de extrañar que dichos fenómenos extranaturales o sobrenaturales no estén acompañados de otras manifestaciones como movimiento de objetos, o ruidos, o percepciones extracorpóreas por quienes visitan la casa. Lo que sí es una realidad es que Germán de Argumosa pudo grabar diferentes psicofonías en esta misma casa. Varias hipótesis surgieron del presunto fenómeno paranormal del siglo XX. Una de ellas proponía que el domicilio reposaba sobre un antiguo cementerio, basándose en las psicofonías de Argumosa. Más escalofriante aún, se discutía que estas caras quizá procedían de las personas sepultadas en ese lugar. Incluso llegó a rumorarse además que los rostros pertenecían a los familiares de María, caídos durante la Guerra Civil. Nada de esto llegó a ser comprobado. Por la gran cobertura que se le otorgó al caso, algunas de las caras de Belmez fueron extraídas y preservadas para su investigación, pero ningún reporte ha sido concluyente. Tanto así que a día de hoy se sigue debatiendo si esto se trató realmente de un fenómeno paranormal o de una inverosimilitud. Por su parte, quienes rechazan las teorías espiritistas sugirieron que las teleplastias pudieron ser pintadas con nitrato y con cloruro de plata, o que el cemento en reacción a la humedad pudo haber provocado las pigmentaciones. Algunas explicaciones que le han dado a este tipo de fenómeno, pero honestamente ninguno de estos llega a tener la suficiente razón o validación para tomarlo como real o como una explicación sincera de esto. Sin duda, las caras de Belmez, publicadas hasta el hastío y seguidas fielmente por la gente, fueron el fenómeno más importante del siglo XX en España. Real o ficticia, la anécdota de cámara atrajo al municipio de Belmez una buena suma de turistas de cualquier punto geográfico, como nunca antes había ocurrido, pues los rostros son realmente escalofriantes. También el investigador Iker Jiménez llegó al lugar, y no tan solo en aquellos años, sino que hasta el día de hoy, en los años actuales, él ha hecho algunas investigaciones ahora con inteligencia artificial, y estas investigaciones han dado resultados extraordinarios, ya que estas inteligencias artificiales no logran responder o darle una respuesta a este curioso fenómeno. Hoy en día, el misterio sigue patente. Ya muerta María Pereira, las caras que ella descubriese una mañana de agosto son objeto aún de discusión y se han realizado varias exposiciones. En 1995, durante las fiestas patronales de Belmez, en agosto, se expusieron 45 cuadros de las caras, por gentileza de los miembros de la agrupación parapsicóloga del Puerto Real. Con la muerte de María Pereira, se murieron todos los secretos de esa cara, y esa casa, al día de hoy, aún de cuando en cuando, algunos curiosos llegan a ir, pero ya no es lo mismo como en aquellos años. Aún sin embargo, todas las personas que conservaron piezas de esta casa siguen teniendo estos rostros. Sin embargo, este tipo de fenómenos no se ha podido comprobar nada en concreto. Ningún psicólogo, parapsicólogo, científico e investigador ha podido dar con alguna explicación para esto. Al día de hoy, sigue siendo uno de los fenómenos más extraordinarios que han sucedido a principios del siglo XX. Y hoy en día, las caras de Belmez siguen siendo este fenómeno en España, en un pequeño poblado que nadie ha podido ni se ha atrevido a resolver hasta el día de hoy. Pero dime lo que opinas en los comentarios. ¿Fueron verdaderamente estos rostros una actividad paranormal? ¿O fue un fraude bien elaborado, como algunos otros? Déjame en los comentarios tus opiniones. No olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ningún video. Activa la campana para que YouTube te advierta y te notifique cada que suba nuevo video o cada que tenga actividad en el canal. Y recuerda, seguimos viajando
hasta llegar al infinito.